Las lámparas de cristal del techo proyectaban luces difusas sobre los suelos de mármol de Bísimo. Cada prisma proyectaba sombras que bailaban como susurros de una riqueza que nunca alcanzaría. Me dolían los pies por llevar puestos durante 12 horas seguidas unos zapatos planos baratos, de esos que dejan ampollas, pero que no se notaban bajo mi uniforme negro. El aire olía a aceite de trufa y dinero antiguo, ese aroma particular de privilegio que se aferraba a las cortinas de terciopelo y los manteles de seda como un perfume caro. Llevaba desde el turno de mediodía rellenando vasos de agua y recogiendo platos. Tenía los dedos arrugados de tanto lavarlos, y mi sonrisa estaba tan pegada como el maquillaje que me había aplicado en el baño del personal para ocultar el cansancio. La mesa 7 necesita atención. Marcos siseó al pasar, con su bandeja cargada de copas de champán que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Mesa 7, la familia Ashford. Los otros camareros me habían advertido sobre ellos. Dinero antiguo, imperio inmobiliario, el tipo de gente que trataba al personal de servicio como muebles que se movían de vez en cuando. Me acerqué a su alcohol privado, con mi libreta apretada contra el delantal, tratando de hacerme pequeña e invisible, como exigía este trabajo. El hijo estaba sentado en su silla como si fuera el dueño no solo de la mesa, sino de todo el edificio, tal vez de toda la ciudad. No podía tener más de 25 años. Vestía un traje que probablemente costaba lo que yo ganaba en 6 meses. Su cabello castaño estaba artísticamente despeinado, lo que delataba un salón de belleza caro. Sus padres lo flanqueaban, la madre cubierta de diamantes que reflejaban la luz con cada gesto desdeñoso de su mano. El reloj del padre era tan pesado, con tanto oro, que parecía lastrarle la muñeca. Finalmente, el hijo, Preston, según había oído llamar a su madre, dijo con voz arrastrada cuando llegué a la mesa: «Llevamos esperando una eternidad. ¿Qué clase de establecimiento es este?» «Llevan aquí 8 minutos», pensé, pero en lugar de eso sonreí. «Le pido disculpas por cualquier inconveniente, señor. ¿Qué puedo servirles esta noche?» «El Chateau Margaux del 82», dijo, sin mirarme, con la vista fija en su teléfono. «Y asegúrese de que esté bien decantado. La última vez, algún imbécil lo sirvió mal». «Por supuesto, señor». Anoté con mano firme, a pesar de que mi estómago daba vueltas. Ese vino costaba $3,000 la botella. Había revisado el menú durante la formación y me había quedado mirando los precios, que parecían errores tipográficos, como si alguien hubiera añadido un 0 de más por error. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor, con conversaciones en voz baja, el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana y el suave jazz de los altavoces ocultos. Podía sentir las miradas sobre mí mientras caminaba hacia la bodega. Ese sexto sentido que se desarrolla cuando siempre te observan y te juzgan. La botella me parecía increíblemente pesada en las manos. La etiqueta era antigua y preciosa. La decanté con cuidado, tal y como me había enseñado Salvatore, observando cómo el líquido oscuro reflejaba la luz al servirlo. Cuando volví a la mesa 7, Preston se reía de algo en su teléfono y se lo enseñaba a sus padres, que se reían con esa crueldad casual que proviene de no tener que afrontar nunca las consecuencias. Dejé la jarra con cuidado y serví una pequeña cantidad en la copa de Preston para que la probara. Ni siquiera lo miró, solo lo sirvió. Llené su copa y luego pasé a la de su madre. Mis manos estaban firmes. Lo había hecho 1000 veces, pero cuando me incliné para llenar la copa del padre, Preston se movió, sacando el codo deliberadamente. Lo vi con mi visión periférica, ese movimiento calculado, y mi brazo atrapó la jarra inclinándose. «Dios mío, qué torpe eres». Preston se levantó de un salto, salpicando vino sobre el impoluto mantel, y algunas gotas le cayeron en la manga. No era mucho, apenas nada, pero por su reacción se diría que le había echado toda la botella encima. «Lo siento mucho, señor», empecé a decir, con el corazón latiéndome a 1000, mientras ya buscaba la servilleta de tela. «Lo siento». Su voz se elevó, lo suficientemente aguda como para atravesar la música jazz, el cómodo murmullo de la riqueza. Las otras mesas se volvieron para mirar. «¿Sabes cuánto cuesta este traje? ¿Tienes idea?» «Preston, cariño, cálmate», dijo su madre, pero sonreía. Esa sonrisa de labios finos de alguien que disfruta del espectáculo. «Lo limpiaré inmediatamente», dije, con una voz más baja de lo que quería. Mis manos temblaban mientras intentaba secar el mantel. «Lo siento mucho. Ha sido un accidente». «¿Un accidente?».
Preston agarró su copa de vino, la que acababa de servirle y que aún estaba llena, y antes de que pudiera procesar lo que le estaba pasando, antes de que pudiera moverme, respirar o pensar, me la lanzó directamente a la cara. El vino me golpeó como una bofetada, frío y sorprendente, empapando mi uniforme, mi pelo goteando por mi cara y mi cuello. La copa se rompió en el suelo a mi lado. Todo el restaurante se quedó en silencio. Me quedé allí paralizada, con el líquido rojo oscuro goteando por mi barbilla, manchándolo todo, arruinándolo todo. Podía sentir todas las miradas de la sala sobre mí. Podía oír los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. La madre de Preston se rió primero, con un sonido agudo y tintineante como el de cristales rompiéndose. Luego se unió su padre con una risa profunda y estruendosa. «Bueno», dijo el padre, secándose los ojos. «Supongo que eso es lo que pasa cuando se contrata a personal incompetente. Quizás la próxima vez tenga más cuidado», añadió Preston, volviendo a sentarse y ajustándose la manga, apenas manchada. «Si hubiera una próxima vez, la despediría inmediatamente si este fuera mi establecimiento». No podía moverme, no podía hablar. El vino goteaba sobre el suelo de mármol, y cada gota resonaba en el terrible silencio. Mi cara ardía de humillación, de rabia que no podía expresar, de la horrible impotencia de saber que necesitaba este trabajo, que necesitaba el dinero, que necesitaba tragarme cada gramo de dignidad y aguantarme. Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. «Yo lo limpiaré». «No te molestes», dijo Preston. «Solo quítate de mi vista. Estás manchando mis zapatos». Me agaché para recoger los cristales rotos, con las manos temblando tanto que apenas podía cogerlos. Los demás camareros se habían quedado paralizados, mirando. Marco estaba pálido, con una mirada de disculpa pero distante. Nadie me ayudaba. Nadie podía hacerlo. Se abrieron las puertas principales del restaurante. No levanté la vista, demasiado concentrada en recoger los cristales rotos, en intentar desaparecer, pero lo sentí. Un cambio en el aire, una tensión repentina que se extendió por la sala como la electricidad antes de una tormenta. Las conversaciones no solo se acallaron, se detuvieron por completo. Incluso el jazz pareció desvanecerse. Pasos sobre el mármol, lentos, mesurados, deliberados, zapatos caros. Solo por el sonido reconocí ese clic particular del cuero italiano que cuesta más que un coche. Los pasos se detuvieron en la mesa 7. Levanté la vista a pesar mío y el mundo se inclinó. Era alto. Eso fue lo primero que pensé. El tipo de altura que te hace sentir pequeño sin proponértelo. Pero no era solo su estatura, era todo. La forma en que se mantenía de pie, perfectamente inmóvil, pero de alguna manera lleno de energía potencial. El traje negro que le quedaba como si hubiera crecido en su cuerpo, no como si fuera confeccionado. La forma en que las sombras parecían reunirse a su alrededor a pesar de toda la luz cristalina. Su rostro tenía ángulos marcados y rasgos aristocráticos, probablemente guapos según los estándares convencionales. Pero había algo en sus ojos oscuros que hacía que la belleza pareciera irrelevante. Eran fríos, evaluadores. El tipo de ojos que lo veían todo y no se perdían nada. 2 hombres lo flanqueaban, ambos con complexión robusta, las manos entrelazadas delante de ellos, los ojos constantemente escaneando la sala. Guardaespaldas, de los de verdad, no los rent-ups que se ven en los clubs. Señor Constantine, el matraí apareció de la nada, con voz obsequiosa, casi temblorosa. No le esperábamos esta noche. Le estamos preparando su mesa habitual. El hombre, Constantine, no le hizo caso. Tenía los ojos fijos en mí, arrodillada entre vino y cristales rotos, y luego se fijó en Preston, que se había puesto muy pálido, y después en los padres de Preston, que habían dejado de reír. Dimitri. Su voz era tranquila, apenas por encima del tono de conversación, pero resonó en todo el restaurante como el martillo de un juez. Tenía un acento, leve pero inconfundible, quizá ruso o de Europa del Este. Averigua quiénes son estas personas. Uno de los guardaespaldas sacó un teléfono y movió rápidamente los dedos. Espera un momento. El padre de Preston empezó a levantarse, pero algo en la mirada de Constantine le hizo volver a sentarse. Los Ashford, dijo Dimitri después de un momento, con voz plana y profesional. Charles Ashford, director ejecutivo de Ashford Properties, su esposa Eleanor y su hijo Preston. Constantine asintió lentamente,
sin apartar la mirada de ellos. Luego me miró de nuevo, y me sentí clavada por esa mirada, como una mariposa en el tablero de un coleccionista. ¿Estás herida? La pregunta me tomó por sorpresa. Mi voz salió. No, estoy bien. Levántate. No era una petición. Me levanté, con vino goteando de mi uniforme y mi pelo, consciente de lo patético que debía parecer, lo pequeño y destrozado. Pero él no me miró con lástima ni asco. Me miró como si fuera un problema que había que resolver, una ecuación que necesitaba equilibrarse. Se volvió hacia los Ashford. ¿Les parece divertido? Mira, no sé quién te crees que eres, dijo Preston, intentando mostrarse valiente, pero su voz temblaba. Pero esto es un asunto privado entre Victor. La voz de Constantine cortó las palabras de Preston como un cuchillo atraviesa la seda. El segundo guardaespaldas se adelantó, sacó lo que parecía un iPad, lo tocó varias veces y se lo mostró a Constantine. Este leyó lo que había en la pantalla, sin cambiar de expresión, y luego asintió. Charles Ashford, dijo, todavía con esa voz tranquila y aterradora. Tienes un contrato con Volkov Enterprises, proyecto de desarrollo costero de $650 millones. Charles Ashford palideció. Sí, pero cancelado. La palabra cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila. No puedes. Charles se puso de pie, con el rostro serio. Tenemos un acuerdo firmado. No puedes simplemente leer la cláusula de rescisión. Constantine dijo, conducta incompatible con los valores de la empresa. Esto, dijo señalándome, allí de pie, empapado en vino, es incompatible con mis valores. Los diamantes de Eleanor Ashford temblaban al ritmo de sus manos. Por favor, señor Constantine, estoy segura de que podemos hablarlo. Preston no se refería a su hijo, dijo Constantine, con cada palabra tan precisa y fría como el acero quirúrgico. Agredió a esta joven en público para entretenerse. Y usted se rió. Hizo una pausa, dejando que eso calara. No hago negocios con personas que carecen de humanidad básica. Preston parecía que iba a vomitar. Solo era una broma. Ella solo es... Termine esa frase, dijo Constantine en voz baja, y me aseguraré de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad, ni en el sector inmobiliario, ni en ningún sitio. No puede amenazar a mi hijo, vociferó Charles. Pero ahora había miedo en sus ojos. Miedo real. Yo no hago amenazas, señor Ashford. Yo hago promesas. Constantine sacó su teléfono, lo tocó una vez, lo acercó a su oído y dijo, el contrato de Ashford, rescindirlo con efecto inmediato. Sí, soy consciente de las penalizaciones por nuestra parte. Páguelas. Colgó y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Sus abogados recibirán la documentación en menos de una hora. El silencio era absoluto. Podía oír los latidos de mi corazón. Notaba el vino goteando aún por mi pelo, frío contra mi piel. Constantine se volvió hacia mí y su expresión cambió. No se suavizó exactamente, pero algo cambió en sus ojos. ¿Cómo te llamas? Emma, susurré. Emma Ross. Emma Ross, repitió como si estuviera memorizándolo. Vendrás conmigo. ¿Qué? Mi voz se quebró. Necesitas ropa nueva y atención médica para tus heridas. Y miró a la camarera, que parecía a punto de desmayarse. Supongo que ya no deseas trabajar aquí. Miré a mi alrededor. Marco no me miraba a los ojos. Los demás camareros se habían dado la vuelta. Mi jefe no estaba por ninguna parte. Ya me habían despedido. Lo notaba. Había perdido el trabajo. No, dije finalmente. Entonces no voy. Señaló hacia la puerta. No puedo irme así sin más. Tengo que fichar la salida y recoger mis cosas. Dimitri se encargará de ello. El guardaespaldas asintió. Ve hacia la parte de atrás. Recogerán todo y te lo enviarán. Pero no entiendo por qué. Porque nadie, dijo Constantine con voz tranquila pero firme como el acero, debería ser tratado como te han tratado a ti esta noche. Y porque tengo unos sentimientos muy particulares sobre la justicia. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. La multitud se apartó a su paso como el agua alrededor de un barco. Me quedé allí, empapada de vino y temblando, consciente de que me encontraba en una encrucijada, de que cualquier decisión que tomara en los siguientes 5 segundos lo cambiaría todo. Los Ashford se quedaron paralizados en su mesa, con su mundo desmoronándose a su alrededor. Los seguí. El aire nocturno me golpeó al salir, frío y cortante, haciendo que el vino en mi piel se sintiera como hielo. Un Mercedes negro esperaba en la acera, con las ventanas tan tintadas que parecían charcos de aceite.
La puerta ya estaba abierta. Constantine me hizo un gesto para que entrara. Dudé en el umbral, con un pie en la calle y otro a punto de entrar en un coche con un hombre que no conocía y que acababa de destruir el negocio de una familia por mi culpa. Un desconocido, un don nadie. No te haré daño, Emma Ross, dijo, leyendo mi vacilación. Te doy mi palabra. Y de alguna manera, aunque pareciera imposible, le creí. Entré. La puerta se cerró detrás de nosotros con un sonido como el techo de la cámara acorazada de un banco. Y mientras el coche se alejaba de Bísimo, lejos de mi uniforme arruinado y mi vida destrozada, me di cuenta de que no podía ver por las ventanas. Eran demasiado oscuras. No podía ver a dónde íbamos ni lo que acababa de aceptar. Acababa de entrar en una jaula y no estaba segura de querer escapar. El interior del Mercedes olía a cuero y a algo más, quizás a cedro o a sándalo, rico, oscuro y caro. Me senté pegada a la puerta, con mi uniforme empapado de vino pegado al asiento, hiperconsciente de cada respiración que Constantine tomaba a mi lado. Mantenía una distancia prudente, sin tocarme ni agobiarme, pero su presencia llenaba todo el espacio como el humo. ¿A dónde vamos? Mi voz sonó débil en el silencio. A algún sitio donde puedas asearte. Estaba mirando su teléfono, moviendo los pulgares por la pantalla con eficiencia y destreza. Luego hablaremos de tus opciones. ¿Mis opciones? Me volví para mirarlo bien por primera vez desde que entramos en el coche. A la tenue luz interior, sus rasgos eran aún más llamativos. Pómulos afilados, una mandíbula que podría cortar cristal y esos ojos. Dios, esos ojos. Levantó la vista de su teléfono para encontrarse con la mía y volví a sentirme clavada, examinada. Necesitas un empleo. Puede que tenga algo adecuado. Volvió a centrar su atención en el teléfono. Víctor, llévanos al ático. Que María prepare la suite de invitados. Sí, señor. La voz del conductor llegó a través de un intercomunicador, distorsionada pero diferenciada. Ático. Suite de invitados. Las palabras se filtraron lentamente a través de mi cerebro agotado. No puedo. Debería irme a casa. Aprecio lo que hiciste allí, pero estás cubierta de vino y fragmentos de cristal, dijo Constantine, con tono pragmático. Tu uniforme está arruinado. Probablemente te hayan despedido. ¿A qué vas a ir exactamente a casa? La franqueza de sus palabras me dejó sin aliento. No se equivocaba. Mi apartamento era un estudio en la peor zona de la ciudad, el tipo de lugar donde se oían disparos por la noche y se fingía que eran fuegos artificiales. Compartía el baño con otras 3 viviendas. La cerradura de mi puerta estaba rota. Mi casa era solo un lugar donde dormir entre turnos, nada más. Me las arreglaré, dije. Pero incluso yo podía oír lo hueco que sonaba. Estoy seguro de que lo harás. Guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia mí. Pero no tienes por qué hacerlo. Esta noche no. Había algo en su forma de decirlo que me oprimía el pecho. No era compasión. Hubiera odiado la compasión. Era más bien reconocimiento, como si él hubiera estado alguna vez en mi lugar. Aunque, viéndolo ahora, con toda su riqueza, poder y autoridad informal, eso parecía imposible. ¿Por qué haces esto? Le pregunté. No me conoces. Has rechazado un acuerdo comercial por valor de cientos de millones por... ¿Por qué? Levantó ligeramente una ceja. Para una mujer que había sido humillada y agredida públicamente por defender la decencia humana básica, ese acuerdo era importante. El dinero nunca es tan importante como los principios. Lo dijo con tanta certeza, con tanta convicción absoluta, que casi le creí. Además, los Ashford eran malos socios comerciales, descuidados, negligentes. Esta noche simplemente reveló su verdadero carácter antes de lo previsto. El coche se deslizó por calles que no reconocí, dirigiéndose hacia la parte de la ciudad donde los edificios rozaban el cielo y los porteros vestían trajes mejores que los que yo había tenido nunca. Observé las luces difuminarse, mi reflejo fantasmal en la ventana tintada, desaliñado, manchado de vino, patético. No te entiendo, susurré. No, admitió, pero lo harás. La certeza en su voz me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El ático ocupaba toda la última planta de un edificio tan exclusivo que no tenía letrero, solo un número en acero cepillado. 1170. Entramos por un garaje privado. El Mercedes se detuvo junto a una colección de coches que parecían sacados de un museo. Un Ferrari vintage, un elegante coche italiano que no supe identificar. Un Bentley que parecía no haber visto nunca la lluvia.
Constantine salió primero y me tendió la mano para ayudarme a salir. Dudé. Tenía los dedos pegajosos por el vino seco, pero él esperó pacientemente hasta que puse mi mano en la suya. Su apretón era cálido, fuerte, cuidadoso. Me sostuvo la mano el tiempo suficiente para que me pusiera de pie y luego la soltó, pero aún podía sentir el fantasma de su tacto quemándome la piel. El ascensor privado requería una llave. Por supuesto que sí. Todo en este hombre gritaba: seguridad, control, cuidadosa organización. Subimos en silencio, mi reflejo multiplicándose en los espejos que cubrían las paredes. Docenas de Emmas, todas manchadas de vino y perdidas, todas mirando la imponente figura de Constantine, con algo entre el miedo y la fascinación. Las puertas se abrieron directamente al ático. Había visto lujo antes, sirviéndolo, limpiándolo, pero nunca como este. Las ventanas del suelo al techo daban a toda la ciudad, una alfombra de luz que se extendía hasta el horizonte. Los suelos eran de madera oscura, brillando como agua tranquila. En las paredes blancas colgaban obras de arte moderno, piezas que reconocí vagamente de mi única clase de historia del arte en la universidad antes de dejarla para trabajar a tiempo completo. Un Rothko, tal vez algo que probablemente costara más de lo que ganaría en 10 vidas. Señor Constantine. Una mujer apareció desde un pasillo, vestida con un sencillo vestido negro, con su cabello gris recogido en un moño pulcro. La suite de invitados está lista. He preparado algo de ropa que debería servirle. Gracias, María. Se volvió hacia mí. Esta es María Petro. Ella se encarga de la casa. Si necesita algo, pregúntele a ella. Los ojos de María me recorrieron de arriba abajo, fijándose en mi desastroso aspecto empapado de vino, pero su expresión permaneció neutra. Profesional. Venga conmigo, querido. Vamos a limpiarte. La seguí a través de habitaciones que parecían fluir unas hacia otras como el agua. Una cocina que parecía sacada de una revista. Una sala de estar con muebles que parecían demasiado caros como para sentarse en ellos. Pasillos llenos de puertas cerradas que insinuaban misterios que nunca descubriría. Me llevó a un dormitorio que era más grande que todo mi apartamento. El baño está por allí. María señaló otra puerta. Tómate tu tiempo. Hay toallas, artículos de aseo, todo lo que necesitas. La ropa está sobre la cama. Haré que te traigan té y algo de comer. Pareces medio muerta de hambre. Estoy bien, dije automáticamente, pero mi estómago eligió ese momento para rugir, traicionándome. No había comido nada desde mi descanso del mediodía. Un sándwich rancio de la sala de personal. La expresión de María se suavizó ligeramente. Nadie está bien después de lo que has pasado esta noche. Déjate cuidar por una vez. Se marchó antes de que pudiera responder, cerrando la puerta con un suave clic. Me quedé en medio de la habitación, derramando vino sobre el suelo inmaculado, con las manos temblorosas. La absurdidad de la situación me abrumó como una ola. Hace 12 horas, estaba preocupada por pagar el alquiler. Ahora estaba en un ático que probablemente costaba más al mes de lo que yo ganaba en un año. Invitada por un hombre que había cancelado un trato de $650 millones porque alguien me había tirado vino encima. No tenía sentido. Nada de eso tenía sentido. Caminé hacia el baño con las piernas que parecían desconectadas de mi cuerpo. Mármol por todas partes, encimeras, suelos, una ducha en la que cabían 6 personas, una bañera que parecía tallada en una sola pieza de piedra. Me vi en el espejo y me detuve. Tenía un aspecto destrozado. El vino había enmarañado mi cabello oscuro, manchado mi piel pálida y tiñido mi camisa blanca de un color púrpura modelado. Tenía un pequeño corte en la mejilla por el cristal roto, con sangre seca mezclada con el vino. Mis ojos estaban demasiado abiertos, demasiado brillantes, al borde del shock o la histeria, o ambos. Abrí la ducha, viendo cómo el vapor llenaba la habitación como niebla, y empecé a quitarme la ropa arruinada. El agua estaba a la temperatura perfecta, lo suficientemente caliente como para doler. Para lavar no solo el vino, sino también el recuerdo de la risa de Preston, la crueldad de sus padres, mi propia impotencia. Me quedé bajo el chorro hasta que mi piel se volvió rosada, hasta que pude volver a respirar sin sentir opresión en el pecho. La ropa que María había dejado me quedaba sorprendentemente bien. Unos pantalones de chándal grises y suaves, un jersey de cachemira y crema que parecía una nube. También había ropa interior, todavía con la etiqueta, exactamente de mi talla.
¿Cómo lo había sabido? Aparté ese pensamiento. Probablemente los ricos tenían formas de saberlo todo. Cuando salí, había una bandeja esperándome en la mesita de noche. Té en una delicada taza de porcelana, con el vapor saliendo en forma de signo de interrogación. Sándwiches cortados en triángulos. Fruta, chocolate. Comí mecánicamente, sin saborear nada. Mi mente repetía la noche en un bucle sin fin. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. ¡Adelante!, grité, esperando que fuera María. Era Constantine. Él también había cambiado. El traje había sido sustituido por unos pantalones oscuros y un jersey negro que, de alguna manera, le hacían parecer más peligroso, no menos. Tenía el pelo ligeramente húmedo, como si también se hubiera duchado. Llevaba un vaso con un líquido ámbar. Algo caro y fuerte, probablemente. ¿Puedo? Señaló la silla junto a la ventana. Asentí, incapaz de hablar. De repente me di cuenta de lo íntimo que era aquello. Yo, con ropa prestada. Él, en su espacio privado. Las luces de la ciudad proyectando sombras sobre su rostro. Se sentó, dio un sorbo a su bebida y me estudió con esos ojos inquietantes. ¿Cómo te sientes? Confundida, admití. Abrumada, agradecida. Creo que no estoy segura. Honestidad. Bien. Dejó el vaso en la mesita con un suave tintineo. Yo también seré sincero contigo, Emma Ross. Lo que pasó esta noche en Bísimo fue inaceptable, pero también supuso una oportunidad. ¿Una oportunidad? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. ¿Para qué? Tengo un puesto que cubrir. Asistente personal. El trabajo es exigente, las horas son largas, pero la remuneración es significativa. Alojamiento incluido. Un departamento seguro en este edificio, 3 pisos más abajo. Asistencia sanitaria, prestaciones, todo lo que necesites. Lo miré fijamente. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Sí. ¿Por qué? Negué con la cabeza. No sabes nada de mí. Podría ser pésima en el trabajo. Podría robarte. Podría... No lo harás. Lo dijo con tanta certeza que lo sentí como algo físico. Soy un excelente juez del carácter. Emma, he construido un imperio basándome en leer a las personas. ¿Y tú? Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada intensa. Eres leal, trabajadora. Aguantaste esa humillación esta noche y no te rebelaste. No montaste una escena, aunque tenías todo el derecho a hacerlo. Intentaste arreglarlo. Eso es poco común. O tal vez solo sea una cobarde, dije con amargura. No. Su voz se endureció. Eres una superviviente. Hay una diferencia. La palabra superviviente quedó suspendida entre nosotros, cargada de un significado que no lograba comprender del todo. Pensé en mi apartamento estudio, en la cerradura rota, en el miedo constante, en los 3 trabajos que había estado compaginando, en el agotamiento que nunca terminaba, en la lenta y agobiante pobreza que te desgastaba hasta hacerte olvidar que alguna vez habías querido algo más que sobrevivir. ¿En qué consistiría mi trabajo?, pregunté con cautela. En todo: gestión de agendas, correspondencia, organización de viajes. Tengo intereses comerciales que requieren una atención constante. Serías mi mano derecha. No tengo experiencia en lo que tú llevas años gestionando el caos. Me interrumpió. Trabajando en varios empleos, manteniéndote en una de las ciudades más caras del mundo. Eres ingeniosa. Yo te enseñaré el resto. Sonaba demasiado bien para ser verdad, lo que significaba que probablemente lo era. ¿Cuál es el truco?, pregunté. Siempre hay un truco. Algo brilló en sus ojos. La aprobación, tal vez, o la diversión. El truco es que mi mundo es complicado, peligroso. A veces tendrás que firmar acuerdos de confidencialidad muy extensos. Tu lealtad se pondrá a prueba constantemente. Y se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hay gente que te haría daño simplemente por estar relacionada conmigo. ¿A qué te dedicas?, le pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Importación y exportación, principalmente legítima, aunque opero en ámbitos en los que la legitimidad a veces es negociable. Me miró fijamente. No te voy a mentir, Emma. No soy un buen hombre según los estándares convencionales, pero protejo lo que es mío. Y si trabajas para mí, estarás protegida de forma absoluta y completa. Nadie te tratará nunca como te han tratado esta noche. Nunca más. La promesa en su voz era oscura y absoluta, y debería haberme asustado. En cambio, sentí algo completamente diferente.
Una esperanza peligrosa y temeraria. Necesito pensarlo, dije. Aunque ambos sabíamos que ya había tomado una decisión, ¿qué otra opción tenía? Volver a mi destartalado apartamento, intentar encontrar otro trabajo con el salario mínimo, seguir sobreviviendo día a día, o arriesgarme con este hombre misterioso y aterrador que había trastocado sus negocios por una desconocida. Por supuesto, se levantó y se terminó la copa. Quédate aquí esta noche. Mañana discutiremos los detalles, los contratos, todo lo oficial. María se asegurará de que tengas todo lo que necesitas. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el marco y me miró. Por si sirve de algo, Emma Ross, me alegro de haber estado en Bísimo esta noche. El destino tiene un timing extraño. Tú no crees en el destino, le dije, aunque no tenía ni idea de por qué pensaba eso. Su sonrisa fue breve, casi imperceptible, pero transformó su rostro por completo. No, pero creo en aprovechar las oportunidades. Y tú, con esa mirada intensa otra vez, clavándome, eres una oportunidad que pienso aprovechar. Se marchó, cerrando la puerta tras de sí, y yo me quedé allí sentada, con ropa prestada, en una habitación de invitados que costaba más que mi educación. Mi corazón latía con fuerza por razones que no podía explicar. Afuera, la ciudad brillaba como diamantes derramados. Esa noche había atravesado el espejo y entrado en un mundo que no entendía. Y lo aterrador era que quería quedarme. No dormí. ¿Cómo podría? La cama era demasiado blanda, las sábanas demasiado caras, el silencio demasiado completo. Estaba acostumbrada a las sirenas y los gritos, a la constante sinfonía urbana de la supervivencia. Aquí, 47 pisos por encima del caos. El silencio presionaba contra mis tímpanos como la presión del agua. Me quedé despierta, observando las sombras que se movían por el techo, repitiendo todo una y otra vez. La crueldad de Preston, el vino empapando mi piel, la fría furia de Constantine y la forma en que toda la sala había contenido la respiración ante su presencia. Cuando el amanecer finalmente se coló por las ventanas del suelo al techo, pintando la ciudad en tonos rosa dorado, renuncié por completo a dormir. Me duché de nuevo, frotando hasta eliminar los últimos restos fantasma de vino, y me vestí con la ropa que María había dejado. Vaqueros oscuros que me quedaban perfectos, una blusa blanca suave, una chaqueta gris carbón, profesional, la vida de otra persona. Encontré el camino a la cocina siguiendo el aroma del café. María ya estaba allí, moviéndose por el espacio con destreza, preparando el desayuno como si dirigiera una orquesta silenciosa. «Buenos días, querida». Me sirvió una taza sin preguntar. Añadió nata como a mí me gusta, aunque nunca se lo había dicho. «El señor Constantine está en su despacho. Ha pedido que se reúna con él después de comer». «No tengo mucha hambre», empecé a decir, pero ella ya estaba deslizando un plato por la isla de mármol. Huevos, tostadas, fruta fresca dispuesta como una obra de arte. «Come», dijo, amable pero firme. «Hoy necesitarás fuerzas». Había algo en su tono que me hizo obedecer. Comí mecánicamente, sin saborear nada. Tenía el estómago demasiado revuelto por la ansiedad como para registrar la comida. Cuando terminé, María me indicó un pasillo que no había explorado. «Tercera puerta a la izquierda. Te está esperando». El pasillo estaba lleno de fotos en marcos negros sencillos. No eran fotos familiares, sino de lugares. Ciudades de noche, edificios industriales, puertos con contenedores apilados como bloques de Lego. Su negocio. Me di cuenta de que su imperio estaba representado en blanco y negro. Llamé a la tercera puerta. «Adelante», dijo su voz, y entré. La oficina era toda de madera oscura y cuero, con estanterías que cubrían una pared y un enorme escritorio que dominaba el espacio. Detrás de él, las ventanas daban a la ciudad que gobernábamos desde esa altura. Constantine estaba sentado al escritorio, con papeles esparcidos ante él, un ordenador portátil abierto y 2 teléfonos al alcance de la mano. Levantó la vista cuando entré y algo en su expresión cambió. Quizás se suavizó, aunque la palabra parecía inadecuada para alguien tan inherentemente duro. «Emma, buenos días», me indicó la silla frente a él. «Por favor, siéntate». Me senté, con las manos cruzadas en el regazo, tratando de proyectar una confianza que no sentía. «Mis abogados han preparado los contratos de trabajo». Deslizó una gruesa carpeta por el escritorio. «Acuerdo de confidencialidad estándar, paquete de prestaciones,
estructura salarial. Tómate tu tiempo para revisarlo. Si tienes alguna pregunta o duda, mi abogado te explicará todo. Abrí la carpeta y la cifra que aparecía en la primera página me dejó sin aliento. El salario anual era superior al que había ganado en los últimos 5 años juntos. Seguro médico, dental, oftalmológico, una asignación para vivienda superior a mi alquiler actual. 4 semanas de vacaciones pagadas. Esto es, le miré, con voz temblorosa. Esto es demasiado. Es el precio de mercado para un asistente personal de alguien en mi posición, dijo con calma. De hecho, está ligeramente por debajo del precio de mercado. Te aseguro que te ganarás cada centavo. Seguí leyendo. El acuerdo de confidencialidad era extenso. No podía hablar de sus negocios, su vida personal, ni nada de lo que aprendiera mientras estuviera empleada por él. El incumplimiento del contrato acarreaba sanciones que me hacían dar vueltas la cabeza. Pero, escondido entre las cláusulas, encontré algo más. Un acuerdo de protección. Si sufría daños, amenazas o peligros por mi relación con él me proporcionaría seguridad, asistencia legal, reubicación si fuera necesario. En esencia, se haría responsable de mi seguridad. ¿Por qué haces esto realmente?, le pregunté, dejando los papeles sobre la mesa. Y, por favor, no me digas que solo son negocios. Se recostó en su silla y me estudió con esos ojos oscuros y calculadores. Durante un largo rato, no dijo nada. Y me pregunté si había ido demasiado lejos, si acababa de arruinar la oportunidad antes de que comenzara. Mi madre era camarera, dijo finalmente, con voz tranquila. En Moscú, antes de venir a Estados Unidos, trabajaba en el restaurante de un hotel. Horas brutales, sueldo pésimo. Una noche, un cliente borracho le tiró una copa a la cara porque su filete estaba demasiado hecho. El gerente la despidió a ella, no al cliente. Llegó a casa llorando, oliendo a vodka y vergüenza. Y yo, hizo una pausa, con una sombra cruzando su rostro. Tenía 7 años y era completamente incapaz de protegerla. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda e inesperada. Este hombre que dominaba las salas con una sola mirada, que cancelaba acuerdos multimillonarios con una simple llamada telefónica, había sido en otro tiempo un niño indefenso que veía sufrir a su madre. Lo siento, susurré. No lo sientas. Su voz se endureció de nuevo. La vulnerabilidad se ocultó tras una coraza de acero. Esa noche me enseñó la lección más valiosa de mi vida. El poder es lo único que importa, lo único que protege. Todo lo demás es una ilusión. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Anoche vi a mi madre en ti. Vi su humillación, su impotencia, y esta vez tenía el poder para hacer algo al respecto. Así que lo hice. No soy tu madre, dije con cautela. No, pero te merecías algo mejor. Y yo podía proporcionártelo. Dio un golpecito en la carpeta. Esto no es caridad, Emma. Necesito una asistente en la que pueda confiar. Alguien que entienda lo que significa luchar por la supervivencia. Alguien que no dé por sentado mi poder porque ha vivido sin él. Eres perfecta para el puesto. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creer que todo esto era sencillo, totalmente profesional? Pero había algo en la forma en que me miraba. Algo en la forma cuidadosa en que mantenía la distancia, incluso mientras me atraía hacia su órbita, que sugería que nada de la situación era sencillo. De acuerdo, me oí decir. Lo haré. Algo brilló en sus ojos. Triunfo, satisfacción, algo más oscuro que no supe definir. Excelente. María ha preparado tu apartamento. Puedes mudarte hoy mismo. Dimitri recogerá tus cosas de tu antigua residencia. Probablemente debería hacerlo yo mismo. No. La palabra fue tajante, absoluta. Nunca volverás a poner un pie en ese barrio. No es seguro. Dimitri y Víctor se encargarán de todo. La posesividad en su voz debería haberme alarmado. En cambio, sentí algo cálido desplegarse en mi pecho, peligroso y adictivo. Alguien se preocupaba por mi seguridad. Alguien pensaba que merecía la pena protegerme. Empezaremos inmediatamente, continuó. Ahora solo negocios. Hoy me seguirás. Aprenderás mi horario, mis preferencias, mis expectativas. Esta noche hay una gala benéfica a la que asistirás conmigo. ¿Una gala? Parpadeé. No tengo nada que ponerme. Ya está solucionado. María te llevará de compras esta tarde. Considéralo parte de tu uniforme.
Se levantó y se abrochó la chaqueta del traje. Ahora tenemos una reunión en 30 minutos. Cuaderno, bolígrafo, tomarás notas, observarás, aprenderás. Me levanté apresuradamente y lo seguí fuera de la oficina, con la cabeza dando vueltas. Esto estaba sucediendo. Realmente estaba sucediendo. Dejaba atrás todo lo que había conocido. La lucha, la pobreza, el miedo constante, y me adentraba en algo completamente nuevo. Simplemente no estaba segura de si me estaban rescatando o capturando. La reunión se celebró en una sala de conferencias 3 pisos más abajo, en una oficina que pertenecía a uno de los muchos negocios de Constantine. 6 hombres con trajes caros se sentaron alrededor de una mesa y reconocí inmediatamente el lenguaje del poder. ¿Quién cedía ante quién? ¿Quién hablaba primero? ¿Quién controlaba la conversación con su silencio? Constantine lo controlaba todo. Me senté en un rincón con mi cuaderno prestado y tomé notas en taquigrafía. Lo había aprendido por mi cuenta años atrás. Tratando de entender la discusión, rutas de importación, calendarios de envío, documentación aduanera, negocios legítimos, como él había dicho, aunque la forma en que se codificaban ciertas frases sugería capas y capas. La autoridad portuaria solicita documentación adicional, dijo un hombre, deslizando unos papeles por la mesa. Están señalando el envío de contenedores desde Rotterdam. Ocúpate de ello, dijo Constantine, sin apenas mirar los documentos. Paga las tasas que sean necesarias. Quiero que esos contenedores estén despachados para el viernes. Señor, las tasas son considerables. Si nos oponemos, negociamos. No negocio con burócratas. Págales. Sigue adelante. El hombre asintió, avergonzado. Nadie cuestionaba 2 veces a Constantine. Lo observé trabajar. Fascinada. A pesar de mí misma, él tenía el control absoluto. Nunca alzaba la voz, nunca mostraba emoción, pero su autoridad era absoluta. Estos hombres, hombres poderosos, hombres ricos, le temían, le respetaban, le obedecían sin cuestionar. La reunión terminó después de 1 hora. Mientras los hombres salían, uno se quedó rezagado, más joven que los demás, tal vez de unos 35 años, guapo de una manera obvia, con una sonrisa demasiado blanca, demasiado ensayada. Dimitri, ¿quién es esa encantadora asistente? Le habló al guardaespaldas, pero sus ojos estaban fijos en mí, evaluándome, hambrientos. Emma Ross, dijo Constantine antes de que Dimitri pudiera responder, con una voz tan fría que podría congelar el cristal. Mi asistente personal, que ahora se marcha. El despido fue claro. La sonrisa del hombre vaciló, pero asintió con la cabeza y retrocedió hacia la puerta. Por supuesto, encantado de conocerte. Emma, cuando se hubo marchado, Constantine se volvió hacia mí. Te encontrarás con hombres como Yuri a menudo. Ignóralos. Parecía inofensivo. Le dije, nadie en mi mundo es inofensivo. Cogió su teléfono, comprobó algo y frunció el ceño. Tenemos que hacer una parada antes de ir de compras. Son asuntos de negocios. Esperarás en el coche. El coche nos llevó al distrito industrial, donde los almacenes se extendían como gigantes de hormigón contra el cielo gris. Nos detuvimos en un muelle de carga, y Constantine salió sin dar explicaciones, desapareciendo en un edificio con Dimitri, mientras Víctor se quedaba conmigo en el Mercedes. Me senté en el silencio impregnado de olor a cuero, observando a los trabajadores mover cajas con carretillas elevadoras, preguntándome qué negocio requería este tipo de secretismo, este tipo de seguridad. Un disparo rompió el silencio. Mi corazón se detuvo. Víctor salió del coche al instante, armado con una pistola, hablando rápidamente por teléfono en ruso. Más disparos, gritos. Los trabajadores se dispersaron como pájaros asustados. No podía respirar. No podía moverme. Esto no debía suceder. Se suponía que era un negocio legítimo, seguro, normal. La puerta a mi lado se abrió y Constantine entró completamente tranquilo. Ni un pelo fuera del lugar, aunque podía oler la pólvora en él como si fuera colonia. Conduce, le dijo a Víctor, y nos pusimos en marcha antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que había pasado. ¿Qué? Mi voz sonó estrangulada. ¿Qué ha sido eso? Un desacuerdo con el proveedor. Ya está solucionado. Volvió a mirar su teléfono, desplazándose por los mensajes como si no acabáramos de huir de un tiroteo. Solucionado. Alguien estaba disparando. Emma,
Entonces me miró, y sus ojos eran inexpresivos, fríos, los ojos de alguien que había visto violencia y cosas peores, que tal vez las había causado. Este es mi mundo. Te dije que era peligroso. Si tú no puedes manejarlo, yo puedo, dije, sorprendiéndome a mí misma. Me temblaban las manos, la adrenalina inundaba mi sistema, pero debajo del miedo había algo más, ira. Pero no me mientas. No me digas que todo es un negocio legítimo cuando la gente te está disparando. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, peligrosa y complaciente. Es justo. Parte de mi negocio opera en zonas grises. No te volveré a mentir, Emma, pero tampoco me disculparé por ello. Esto es lo que soy. ¿Qué soy exactamente?, le pregunté. Me miró durante un largo momento y luego se inclinó hacia mí, tan cerca que podía sentir su aliento en mi oído. Huele a cedro y pólvora en peligro. Soy el monstruo que mantiene a raya a otros monstruos, susurró. Soy el lobo que caza lobos. Y entonces se apartó, con los ojos fijos en los míos. Estás bajo mi protección, lo que significa que estás a salvo, más a salvo que nunca, porque cualquiera que te toque tendrá que responder ante mí. La promesa en su voz era oscura y absoluta, y sentí que me envolvía como cadenas, como seguridad, como una jaula en la que yo decidía entrar. De acuerdo, susurré y vi cómo la satisfacción florecía en sus ojos. Condujimos en silencio hasta el barrio de lujo, y yo miré por la ventana la ciudad en la que siempre había vivido, pero que nunca había visto realmente. No desde esta altura, no con esta protección, no con este hombre aterrador y magnético a mi lado. María nos recibió en una boutique exclusiva, de esas que no tienen precios en el escaparate porque, si tienes que preguntar, es que no te lo puedes permitir. Constantine desapareció para atender una llamada mientras María me guiaba entre percheros de ropa que parecían agua de seda y me enseñaba vestidos que probablemente costaban más que mi viejo coche. Para la gala de esta noche, dijo, sacando un vestido de un intenso color verde esmeralda. El señor Constantine prefiere este color. Dice que te queda bien. ¿Ya ha decidido lo que debo llevar?, pregunté, intentando parecer molesta, pero acabando más bien halagada. María sonrió con complicidad. Él lo decide todo, querida. Más vale que lo aprendas ahora. Me probé el vestido. Me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. La seda se ceñía a unas curvas que había olvidado que tenía. El color hacía que mi cabello oscuro pareciera casi negro, mi piel pálida, luminosa. Cuando salí del probador, María asintió con aprobación. Perfecto, le encantará. ¿Por qué me importaba que le gustara? ¿Por qué esa idea me hacía sentir mariposas en el estómago? Estaba recogiendo mis cosas cuando oí voces fuera. La voz grave y amenazante de Constantine y la voz suplicante de otra persona. Me acerqué a la ventana y vi a un hombre arrodillado en la acera. Dimitri estaba de pie junto a él. Constantine observaba con esa expresión fría y evaluadora. El hombre lloraba y suplicaba. Constantine dijo algo que no pude oír, y Dimitri lo puso de pie y se lo llevó a rastras. Constantine se volvió, me vio mirando por la ventana y nuestros ojos se encontraron a través del cristal. No parecía avergonzado ni arrepentido. Me miró como si me retara a huir. Debería haber huido. En cambio, sostuve su mirada, levanté la barbilla y me quedé. Su sonrisa fue lenta, depredadora, satisfecha. Acababa de pasar una prueba que no sabía que estaba haciendo, y lo aterrador era que me sentía orgullosa. La gala se celebró en el Museo Metropolitano, el tipo de evento en el que el champán fluía como el agua, y todas las mujeres llevaban joyas que valían más que casas. Estaba de pie en mi vestido esmeralda, en el ático, viendo cómo María me abrochaba un collar de diamantes alrededor del cuello. Era un préstamo, dijo, de la colección de Constantine, aunque la forma casual en que dijo colección sugería que él tenía suficientes joyas como para abrir su propia tienda. Estás preciosa, dijo María, dando un paso atrás para admirar su obra. No podrá apartar los ojos de ti. Esa no es la cuestión, dije, pero mi reflejo me traicionó. Estaba preciosa. El vestido me transformó en otra persona completamente diferente. Alguien que pertenecía a las galas, que llevaba diamantes como si no fueran nada, que no se inmutaba ante las etiquetas de precios que hacían que mi antigua vida pareciera un recuerdo lejano. Habían pasado 4 días desde Bísimo, 4 días en mi nuevo apartamento, 3 pisos más abajo,
pero que bien podrían haber sido otro planeta desde mi antiguo estudio. 4 días siguiendo a Constantine a través de reuniones y llamadas telefónicas y la compleja maquinaria de su imperio. 4 días aprendiendo que la importación y exportación significaba controlar la mitad de las rutas marítimas de la costa este, que las zonas grises significaban conexiones con personas cuyos nombres aparecían en artículos periodísticos sobre el crimen organizado, que mi nuevo jefe era o bien un hombre de negocios legítimo con socios cuestionables, o bien algo mucho más peligroso con la apariencia de un hombre de negocios legítimo. 4 días con sus ojos siguiéndome por las habitaciones, con su mano en mi espalda, guiándome a través de las puertas, con la forma en que decía mi nombre como si significara algo. 4 días mintiéndome a mí misma sobre en qué se estaba convirtiendo todo esto. Llamaron a la puerta de mi apartamento. Constantine, puntual como siempre, vestido con un smoking que probablemente costaba más que mi matrícula universitaria. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás y tenía una mandíbula tan afilada que parecía capaz de cortar. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo brilló en ellos demasiado rápido como para poder describirlo. «¡Qué bien te ves!». Se detuvo. Pareció recalibrarse. Aceptable, aceptable. La palabra me dolió más de lo que debería. Había pasado 3 horas preparándome. Había dejado que María hiciera magia con el maquillaje y el peinado. Me había enfundado en este vestido que parecía una esmeralda líquida. Aceptable. Pero entonces vi cómo se tensaba su mandíbula, cómo flexionaba las manos a los lados como si quisiera alcanzarme y se estuviera conteniendo. Y comprendí que eso era control. Era él manteniendo la distancia que había definido nuestra relación. Profesional, limitada, segura. «Gracias», dije, con una voz más firme de lo que me sentía. «Tú también estás muy guapa». Su sonrisa fue breve, peligrosa. «¿Vamos?». El Mercedes se deslizó por el tráfico vespertino. Víctor conducía mientras Dimitri se sentaba en el asiento del copiloto. Ambos hombres estaban alerta, escaneando. Había aprendido sus patrones durante los últimos días. La vigilancia constante, la forma en que despejaban las habitaciones antes de que Constantine entrara, las armas que llevaban con facilidad. Mi nueva normalidad incluía guardaespaldas armados y controles de seguridad. Mi antigua normalidad incluía preguntarme si podía permitirme la cena. «La caridad de esta noche se centra en programas de educación para jóvenes», dijo Constantine desplazándose por su tableta. «Se espera que haga una donación sustancial. Te quedarás cerca. Observa cómo interactúo con posibles socios comerciales. Muchos acuerdos se cierran en eventos como este». «¿Acuerdos?», pregunté. «¿Legítimos?». Me miró. Había algo parecido a diversión en sus ojos, en su mayoría, aunque la línea entre lo legítimo y lo contrario es a menudo más difusa de lo que la gente quiere admitir. Eso no es tranquilizador, es sincero. Dejó la tableta a un lado. «Esta noche conocerás a gente que querrá saber quién eres, de dónde vienes, por qué trabajas para mí. Tu historia es que eres mi asistente ejecutiva, altamente recomendada por un contacto mutuo, con credenciales impecables. Nada más. Entonces, miento. Te proteges a ti misma», dijo con voz dura. «Y a mí. La discreción no es solo un requisito del trabajo, Emma. Es supervivencia». De repente, el peso del collar de diamantes se sintió más pesado, como un collarín. Hermoso, caro, restrictivo. El museo se transformó, su gran entrada iluminada con focos que convertían la fachada de piedra en algo etéreo. Nos unimos a una fila de coches de lujo que dejaban a sus pasajeros. Mujeres con vestidos que costaban tanto como los coches. Hombres con smoking que hablaban de carteras de acciones y clubes náuticos. Víctor abrió la puerta y Constantine salió primero. Luego me ofreció su mano para ayudarme a salir. En el momento en que mis tacones tocaron la alfombra roja, las cámaras empezaron a disparar. Me quedé paralizada, deslumbrada, abrumada. Pero la mano de Constantine encontró la parte baja de mi espalda. Con una sonrisa tranquilizadora, me susurró: «Eres hermosa, y este es tu lugar. Créelo». Sonreí y a las cámaras les encantó. Pasamos junto a fotógrafos que gritaban preguntas, junto a periodistas con micrófonos, junto a las cuerdas de terciopelo que separaban a personas como nosotros de personas como las que yo había sido hasta hacía unos días. Constantine mantuvo su mano en mi espalda todo el tiempo, posesivo, protector,
reclamándome de una manera que debería haberme molestado, pero que en cambio me hizo sentir segura. En el interior, el gran salón del museo se había transformado en algo salido de un sueño. Las esculturas de hielo captaban la luz como diamantes congelados. La torre de champán brillaba. Un cuarteto de cuerda tocaba algo clásico y melancólico. Y por todas partes, estaban los ricos y poderosos, los nombres que se leen en Forbes y en el Wall Street Journal, las personas que moldearon el mundo con su dinero y su influencia. Constantine. Se acercó una mujer, de unos 50 años. Llevaba suficientes diamantes como para comprar un pequeño país. Su sonrisa era afilada como el cristal roto. ¡Qué alegría verte! ¿Y quién es esta encantadora criatura? Emma Ross, mi asistente ejecutiva. Su presentación fue fluida, ensayada. Emma, esta es Catherine Blackwell, directora ejecutiva de Blackwell Industries. Encantada, dijo Catherine, con los ojos catalogando cada detalle de mi apariencia, midiendo mi valor. Asistente ejecutiva, qué moderno. Recuerdo cuando los hombres de tu estatura preferían arreglos más tradicionales, Constantine. La insinuación flotaba en el aire como veneno. Sentí que el calor me subía a las mejillas. Sentí una punzada de ira aguda y ardiente, pero la mano de Constantine en mi espalda me presionó ligeramente. Un mensaje silencioso. Control. Serenidad. La señora Ross está excepcionalmente cualificada, dijo con voz agradable, pero con un tono de acero. Sus habilidades organizativas son inigualables. Tengo suerte de haberla encontrado. Estoy segura de que sí. La sonrisa de Catherine no llegó a sus ojos. Bueno, disfruten de la velada. Se marchó y yo solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Eso fue típico. Constantine terminó. La gente hará suposiciones. Ignóralas. Tú sabes la verdad de nuestro acuerdo. La sabía. De verdad la sabía. Porque estaba allí de pie, con su mano en mi espalda, llevando sus diamantes, haciendo de su asistente, mientras él defendía mi honor ante mujeres que pensaban que yo era algo completamente diferente. ¿Cuál era la verdad de nuestro acuerdo? La velada transcurrió en una confusión de presentaciones y conversaciones cuidadosas. Constantine era magistral, encantador cuando era necesario, intimidante cuando era útil, siempre en control. Yo estaba a su lado, sonriendo, tomando notas mentales, aprendiendo el sutil baile del poder y la influencia. Y poco a poco empecé a comprender. Esto no era solo una gala benéfica, era una partida de ajedrez, y cada conversación era un movimiento, cada sonrisa una estrategia. Konstantin Volkov, una voz masculina, fría y aguda, rompió el agradable murmullo. He oído que estabas aquí. Me volví y vi a un hombre que se acercaba. De unos 40 años, cabello plateado, smoking caro, pero había algo depredador en sus ojos, algo que hizo que todos los instintos de supervivencia que había desarrollado gritaran peligro. Todo el comportamiento de Constantine cambió. La agradable fachada cayó, reemplazada por algo más duro, más frío. Su mano en mi espalda se convirtió en una jaula, manteniéndome cerca, manteniéndome a salvo. Marcus, el nombre fue pronunciado como una maldición. Me sorprende que te hayan dejado entrar. Lo último que supe es que tu membresía estaba bajo revisión. Un malentendido temporal. La sonrisa de Marcus era toda dientes, sin calidez. A diferencia de las prácticas comerciales de algunas personas, que parecían permanentemente cuestionables, el aire entre ellos crepitaba de tensión. A nuestro alrededor, las conversaciones se acallaron. La gente observaba, sintiendo sangre en el agua. Cuidado, Marcus. La voz de Constantine se apagó. Se convirtió en algo oscuro y peligroso. Estás en público. Hay testigos. Te sugiero que lo recuerdes antes de decir algo de lo que te arrepentirás. ¿Es eso una amenaza? Es un recordatorio de que algunos de nosotros todavía valoramos la discreción. Los ojos de Marcus se deslizaron hacia mí y me sentí desnuda bajo esa mirada. Examinada, evaluada, catalogada. Una asistente bastante nueva, muy guapa. Dime, Constantine, ¿sabe ella para qué tipo de hombre trabaja? ¿Sabe de los envíos que desaparecen? ¿Del dinero que fluye a través de cuentas en las Islas Caimán? ¿De los cadáveres que Constantine movió tan rápido que apenas lo registré? En un momento estaba a mi lado. Al siguiente tenía a Marcus por el cuello, estrellado contra una columna de mármol. Su cara a pocos centímetros de la de Marcus,
Su voz un susurro que de alguna manera se propagó a través del repentino silencio. Si vuelves a hablar de mi asistente, dijo, cada palabra precisa y mortal. Si vuelves a mirarla, si siquiera piensas en ella, acabaré contigo. No es tu negocio, no es tu reputación, lo es. Nos entendemos. La cara de Marcus se había puesto morada. Sus manos arañaban la muñeca de Constantine. Los de seguridad se dirigían hacia nosotros, pero Dimitri los interceptó y les dijo algo que los detuvo. Esperad, mirad, ¿nos entendemos?, repitió Constantine. Marcus logró asentir con la cabeza y Constantine lo soltó. Dio un paso atrás y se alisó el esmoquín como si nada hubiera pasado. Marcus se desplomó contra la columna, jadeando, y Constantine se volvió hacia mí, con la expresión de nuevo bajo un cuidadoso control. Nos vamos, dijo, cogiéndome del brazo, pero la donación se puede gestionar a distancia. Me guió a través de la multitud, que se apartó como si fuera agua. Todo el mundo miraba y susurraba. Dimitri, al coche, ya. Salimos por una entrada lateral, lejos de las cámaras, lejos de los testigos. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada y lo tragué, con las manos temblorosas. Lo siento, dijo Constantine una vez que estuvimos en el Mercedes, alejándonos a toda velocidad del museo. No deberías haber visto eso. Perdí el control. ¿Quién era?, le pregunté. ¿De qué estaba hablando? Constantine se quedó en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana las luces de la ciudad que se difuminaban. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, más vieja de lo que debería. Marcus Hicks, tenemos historia, intereses comerciales contrapuestos. Él cree que le robé contratos que le pertenecen por derecho. No está del todo equivocado. Y las cosas que dijo sobre los cadáveres, algunas son ciertas. Se volvió hacia mí y, en la tenue luz del coche, parecía peligroso y vulnerable a la vez. Algunas son especulaciones. Todo es complicado. Te lo he dicho, Emma, mi mundo existe en zonas grises. No soy un buen hombre. He hecho cosas que te horrorizarían. Pero todo lo que hago, lo hago por una razón, para proteger lo que es mío, para construir algo que perdure, amenazando a la gente con violencia cuando es necesario. No apartó la mirada, no se inmutó ante mi juicio. No voy a disculparme por protegerte. Marcus estaba probando los límites, viendo si eras una debilidad que podía explotar. Le demostré que no lo eres haciéndome parecer que necesito protección, como si fuera una indefensa. No eres indefensa, me interrumpió con voz aguda. Pero ahora estás en mi mundo, rodeada de gente que te haría daño solo para hacerme daño a mí. Eso te hace vulnerable, te guste o no. Y se detuvo, apretando la mandíbula. No dejaré que nadie te haga daño, por ningún motivo. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí que esa peligrosa calidez se desplegaba de nuevo. Esa adictiva sensación de ser deseada, protegida, valorada. Esto es una locura, susurré. Llevo 4 días trabajando para ti y ya estás empezando a pelearte en galas benéficas por mí. Sí, lo dijo con sencillez, como si fuera obvio, como si fuera inevitable. ¿Te molesta? Debería molestarte. Dios, debería haberme molestado, pero allí sentada en el coche oscuro con ese hombre peligroso y complicado que había trastocado toda su velada para defenderme, no fui capaz de mentir. No, admití que no me molestaba. Sus ojos se oscurecieron y el espacio entre nosotros se llenó de tensión, de electricidad. Se inclinó hacia mí y pude oler el cedro y la colonia cara, y algo más debajo que era solo él, solo Constantine. Peligroso y magnético e imposible de resistir. Emma, dijo, mi nombre a la vez una advertencia y una pregunta. Sí, mi voz salió sin aliento. Levantó la mano y me acarició la mejilla con los dedos, un contacto tan suave que me hizo doler el pecho. Deberías tenerme miedo. Lo sé. Deberías huir. Lo sé. Pero no lo harás. No era una pregunta. No, susurré. No lo haré. El coche entró en el garaje privado del edificio y el momento se rompió. Constantine se apartó, su expresión se cerró y recuperó el control. Pero yo había visto detrás de la máscara. Había vislumbrado algo crudo y deseoso, y sabía con absoluta certeza que fuera lo que había entre nosotros, era mucho más que una relación entre empleador y empleada. Era obsesión, era posesión, era peligroso,
y yo me estaba metiendo en ello con los ojos bien abiertos. Me acompañó hasta la puerta de mi apartamento. Un gesto caballeroso que me pareció absurdo después de todo lo que había pasado. «Descanse un poco», me dijo. «Mañana tenemos reuniones todo el día y luego una cena con posibles inversores. ¿Será difícil? ¿Más difícil que esta noche?», le pregunté, intentando parecer despreocupada, pero sin conseguirlo. Su sonrisa fue breve, casi imperceptible. «Esta noche solo ha sido el comienzo, Emma. Ahora estás en mi mundo, y mi mundo nunca es fácil». Se dio la vuelta para marcharse y yo le agarré del brazo sin pensar. Se quedó paralizado, miró mi mano sobre su manga y luego mi cara. «Gracias», le dije, «por defenderme». No pude terminar, no pude articular la compleja maraña de gratitud, miedo y deseo que se agitaba en mi interior. «Siempre», dijo, y esa única palabra era un voto, una promesa, una amenaza. Se marchó y yo cerré la puerta con llave. La buena cerradura, la cara que venía con este apartamento, con esta nueva vida, y me apoyé contra ella con el corazón acelerado. Me habían rescatado de la pobreza, de la humillación, de la supervivencia agotadora que había definido mi existencia. Pero empezaba a comprender que el rescate y la captura podían parecer muy similares, y la aterradora verdad era que no me importaba. 3 semanas pasaron como un sueño febril. Aprendí el mundo de Constantine desde dentro, los negocios legítimos que lo financiaban todo, las empresas ficticias que ocultaban las transacciones, la red de contactos que se extendía desde el ayuntamiento hasta los muelles. Aprendí qué llamadas pasar inmediatamente y cuáles desviar. Aprendí que los martes por la mañana significaban reuniones con sus contables, que tomaba el café solo con un terrón de azúcar, que odiaba la ineficiencia más que la traición, porque la traición al menos demostraba iniciativa. Aprendí que el hombre que había amenazado a Marcus Hicks en una gala benéfica podía ser tierno, cuidadoso, inesperadamente amable. Había mandado limpiar mi antiguo apartamento, trasladar y almacenar mis pocas pertenencias, y luego donarlo todo a la caridad porque merecía algo mejor que los recuerdos de aquella vida. Había abierto cuentas a mi nombre, insistió en que tuviera seguridad cuando protesté diciendo que no la necesitaba, y mandó a María a que me vigilara a diario como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Descubrí que me estaba enamorando de él, y eso me aterrorizaba más que las armas, los negocios turbios o los hombres que acudían a las reuniones con sangre en los nudillos. Todo cambió un jueves por la tarde. Estaba en la oficina de Constantine organizando archivos cuando Dimitri entró sin llamar, algo tan inusual que levanté la vista inmediatamente. Tenía el rostro sombrío y la mandíbula apretada. «Señor, tenemos un problema». Constantine no levantó la vista de su ordenador portátil. «Ocúpate de ello. Es sobre el envío de Rotterdam, el que mencionó Marcus». Ahora Constantine levantó la vista con los ojos penetrantes. «A mi despacho, a puerta cerrada. Emma, espera fuera». Recogí mis cosas, pero cuando me dirigía hacia la puerta, sonó el teléfono de Constantine. Echó un vistazo a la pantalla y algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o preocupación. «Tengo que contestar», dijo, y habló en ruso rápidamente, con voz fría y seca. Luego se detuvo, escuchó, y su actitud cambió por completo. Se le fue todo el color de la cara. Apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Cuándo?», preguntó en inglés, con voz apenas más alta que un susurro. Otra pausa. «¿Cómo de grave?». Colgó, se quedó mirando el teléfono durante un largo rato y luego miró a Dimitri. «Ve a buscar a Víctor. Trae el coche ahora mismo, señor, ahora mismo». Dimitri salió corriendo. Yo me quedé paralizada, viendo cómo Constantine cogía su chaqueta, sus llaves y su pistola. Se la colocó sin pensarlo, por inercia y por necesidad. «¿Qué pasa?», le pregunté a alguien que conocía, un viejo amigo. «Ha tenido un accidente». Se dirigía hacia la puerta y podía verlo en cada línea de su cuerpo. Miedo, miedo real. El tipo de miedo que traspasaba todo su cuidadoso control. «Tengo que irme. Voy contigo». «No, te quedarás aquí, donde estás a salvo». «Constantine». Se detuvo, se volvió y la expresión de su rostro me silenció. Cruda, desesperada, atormentada. «Por favor, Emma, ahora no. No puedo. Necesito que estés a salvo. Necesito saber que estás a salvo». Fue el «por favor» lo que me convenció. Este hombre que mandaba con autoridad absoluta, que nunca pedía nada, me estaba suplicando que me quedara.
Así que asentí y él se marchó. Y me quedé en su oficina, rodeada por la maquinaria de su imperio, sintiéndome impotente e inútil, y con más miedo que nunca desde aquella noche en Bísimo. No volvió esa noche ni al día siguiente. María me aseguró que estaba bien, que había llamado para decir que estaba bien, que había enviado mensajes de texto con instrucciones para reprogramar las reuniones, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Podía sentirla en la tensión que se cernía sobre el ático como una niebla. Al segundo día no pude aguantar más. Encontré a Dimitri en la oficina de seguridad, vigilando las cámaras y coordinándose con el equipo. ¿Dónde está?, le pregunté. En el hospital, en St. Catherine, la mujer del accidente. Llévame con él. Señorita Ross, el señor Constantine dijo específicamente, no me importa lo que haya dicho. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, aguda por el miedo disimulado como ira. O me llevas o iré yo sola. Tú decides. Dimitri me estudió durante un largo momento y luego suspiró. Me va a matar por esto. Espera aquí. 20 minutos más tarde, estaba en el Mercedes. Víctor conducía y Dimitri iba a su lado. Todos guardábamos silencio mientras nos abríamos paso entre el tráfico hacia el hospital. St. Catherine estaba en el distrito médico. Todo cristal y acero y falta de silencio. Dimitri me condujo por pasillos que olían a antiséptico y desesperación. Pasamos por salas de espera llenas de familias preocupadas hasta llegar a un ala privada donde la seguridad era más estricta, donde se necesitaba autorización solo para entrar. Lo encontramos en una sala de espera privada, desplomado en una silla con la cabeza entre las manos, todavía con la misma ropa de hacía 2 días, la camisa arrugada, el pelo revuelto, parecía destrozado, roto, nada que ver con el hombre controlado y poderoso que yo había conocido. Constantine, dije en voz baja. Levantó la cabeza de golpe y me miró con una mezcla de alivio y furia. Te dije que te quedaras. Sé lo que me dijiste. Me acerqué a él, me arrodillé frente a su silla, para que quedáramos a la misma altura. Pero has estado fuera 2 días. Tienes un aspecto horrible. Y mi voz se quebró. Estaba preocupada por ti. Algo en su rostro se suavizó. Levantó la mano, me acarició la mejilla y me rozó la piel con el pulgar con una ternura desgarradora. No deberías estar aquí. No es seguro. Donde tú estás es donde yo necesito estar. Cerró los ojos, apoyó su frente contra la mía y sentí que temblaba. Este hombre poderoso y peligroso, estaba temblando. Se está muriendo, Emma. Arena. Ella era importante para mí y no hay nada que pueda hacer. Todo mi dinero, todo mi poder y no puedo salvarla. Lo siento, susurré, buscando sus manos con las mías y agarrándolas con fuerza. Tiene una hija de 4 años. Ana, sin padre, era un basura. Se marchó antes de que ella naciera. Brenna no tiene familia, ni red de apoyo. Cuando muera, Ana entrará en el sistema, en acogida, y yo. Se apartó y me miró con ojos llenos de angustia y determinación. No puedo permitir que eso suceda. No lo haré. ¿Qué estás diciendo? Voy a pedir la custodia. Adoptarla si es necesario. Darle la vida que Arena quería para ella. Darle todo. La declaración quedó suspendida entre nosotros. Enorme y trascendental. Constantine. El intenso, controlado y peligroso Constantine iba a convertirse en padre de una niña de 4 años. Lo absurdo, dulce, improbablemente correcto, me hizo doler el pecho. Por eso no pude encontrar palabras. Es increíble. Ella tiene suerte de tenerte. No. Su voz era firme. Yo tendré suerte si ella me acepta. Si puedo ser lo que ella necesita. No sé cómo ser amable, Emma. No sé cómo ser tierno. Todo lo que toco, lo rompo. ¿Lo controlo o lo destruyo? ¿Cómo voy a criar a un hijo? De la misma manera que haces todo lo demás, le dije con absoluta convicción y aterradora competencia. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tienes más fe en mí de la que merezco. No, tengo exactamente la cantidad adecuada. Un médico apareció en la puerta y Constantine se levantó inmediatamente, con la mano aún agarrada a la mía como un ancla. Señor Vulov, la señora Petrov le busca. Seguimos al médico por otro pasillo hasta una habitación donde las máquinas emitían suaves pitidos y donde una mujer yacía en una cama rodeada de tubos y monitores. Era joven, de unos 30 años, con cabello oscuro y piel pálida,
Respiraba con dificultad y tenía los ojos cerrados. En la silla junto a su cama estaba sentada una niña con el mismo cabello oscuro, aferrada a un conejo de peluche, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Anya», dijo Constantine en voz baja, y la niña levantó la vista. «¿Te acuerdas de mí, tío Kostya?» Ella asintió y él se arrodilló junto a su silla, de repente amable, cambiando por completo su actitud para adaptarse a esta niña pequeña y asustada. «Tu mamá está muy enferma, pero yo voy a cuidar de ti, ¿de acuerdo? Vas a venir a vivir conmigo. Viviremos aventuras y nunca estarás sola. Te lo prometo. ¿Mamá estará allí?» La voz de Ana era diminuta, esperanzada, quebrada. Constantine apretó la mandíbula, pero su voz siguió siendo suave. «Tu mamá te quiere mucho. Siempre estará contigo en tu corazón. Pero sí, estará allí un poco más de tiempo. ¿Quieres cogerle la mano?» Ana asintió y Constantine la ayudó a levantarse y guió su pequeña mano hacia la de su madre. La mujer, Arina, se movió y abrió los ojos. «Costa», susurró con voz apenas audible. «Siempre viniste». Él se movió al otro lado de la cama y le tomó la mano libre. «Yo la cuidaré, Aira, te lo prometo. No le faltará nada, nada material». Arena respiraba con dificultad. «Amor. Dale amor. Sé amable con ella. Sé el hombre que sé que puedes ser. No sé cómo lo haces». Sus ojos se encontraron con los míos, de pie en la puerta, observando. «¿Quién es ella?» «Emma», dijo Constantine. «Trabaja para mí». Ella hizo una pausa y vi cómo luchaba con la definición, con la insuficiencia de las palabras para describir en lo que nos habíamos convertido. «Ella es importante». Arena sonrió, débil pero genuina. «Bien, Ana necesita una figura materna, necesita ternura. Vosotros dos seréis buenos para ella». La suposición flotaba en el aire, enorme y presuntuosa y de alguna manera totalmente acertada. Nunca habíamos hablado de nuestra relación, nunca habíamos cruzado esa línea profesional, pero ahí estaba esta mujer moribunda entregándonos a una niña y dando por hecho que nos convertiríamos en una familia. Y lo aterrador era que yo lo quería. Quería a este hombre imposible, complicado y peligroso, y a la niña que acababa de perderlo todo. «Descansa ahora», dijo Constantine con voz ronca. «Estamos aquí, no nos vamos a marchar». Arena cerró los ojos y su respiración se estabilizó. Ana volvió a subirse a su silla, aferrándose a su conejo, y Constantine acercó otra silla a su lado, protector, vigilante. Me quedé en la puerta, sintiéndome como una intrusa en ese momento íntimo, pero incapaz de marcharme. Constantine levantó la vista, vio que dudaba y me tendió la mano. «Ven aquí». Me acerqué a él y me sentó en su regazo, rodeándome con sus brazos como si yo fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Nos quedamos así durante horas, Constantine abrazándome, Ana cogida de la mano de su madre, todos esperando lo inevitable. Arena murió justo antes del amanecer. El funeral fue pequeño, privado, celebrado en un cementerio donde los viejos árboles proporcionaban sombra y privacidad. Constantine lo había organizado todo: el ataúd, las flores, el sacerdote que habló de la resurrección y la paz. Ana se situó entre nosotros, cogida de nuestras manos, con su carita solemne pero sin lágrimas, como si las hubiera derramado todas en el hospital. Tras el entierro, cuando los pocos dolientes se marcharon, Constantine se arrodilló junto a Ana y le habló con una ternura desgarradora. «Tu mamá te quería mucho», le dijo, «más que a nada en el mundo, y me pidió que cuidara de ti. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo y con Emma?» Ella me miró con sus ojos oscuros, evaluándome. «¿Me leerás cuentos?» La pregunta fue tan inesperada, tan puramente infantil en medio de todo ese dolor, que casi me echó a reír. «Sí», le dije, «me arrodillaré junto a Constantine todas las noches si quieres». «¿Y el tío Kostya mantendrá alejadas las pesadillas?» La expresión de Constantine se suavizó. «Siempre. Ninguna pesadilla te afectará jamás. Te lo prometo». «De acuerdo», dijo Ana simplemente y volvió a examinar su conejo de peluche. Su mundo había cambiado, pero la resistencia de la niña ya comenzaba a reconstruirse. Regresamos al ático en silencio. María había preparado una de las habitaciones de invitados para Ana. Paredes de color rosa pálido, peluches, todo lo que una niña pequeña podría necesitar. Ana la exploró con cautelosa curiosidad, tocando las cosas con cuidado, como si pudieran desaparecer. «Necesitará tiempo»,
le dije a Constantine mientras estábamos en la puerta, observándola, para llorar su pérdida, para adaptarse. Va a ser difícil, lo sé. Su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Pero lo conseguiremos juntos. Juntos. Esa palabra implicaba mucho. Compañerismo, compromiso, un futuro que incluía tanto a una niña traumatizada de 4 años como a lo que fuera que había entre nosotros. Constantine, empecé a decir, pero él se volvió hacia mí con expresión intensa. Tengo que contarte algo. La noche en Bísimo no fue casualidad que estuviera allí. Llevaba semanas siguiendo a los Ashford. Sabía que estarían en ese restaurante. Estaba allí específicamente para enfrentarme a Charles por los términos del contrato que había estado tratando de renegociar. Lo miré fijamente, con la mente a 1000 por hora. Así que cuando Preston tiró ese vino, vi la oportunidad de poner fin a una mala relación comercial y hizo una pausa para salvar a alguien que necesitaba ser salvado. Me recordabas a mi madre, sí, pero también eras tú misma, fuerte y vulnerable, luchando con todas tus fuerzas por mantener la dignidad en una situación imposible. Quería darte la oportunidad de tener algo mejor. Así que todo esto fue calculado, una estrategia. Al principio apretó mi mano con fuerza, pero luego te subiste a mi coche, luego te quedaste a pesar del peligro, luego te mantuviste a mi lado en reuniones y galas y en cada parte complicada y peligrosa de mi mundo. Y dejó de ser una estrategia y empezó a ser. Le costaba encontrar las palabras. Empezó a hacerlo todo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estoy enamorado de ti, Emma Ross. Las palabras salieron ásperas, sin práctica, como si nunca las hubiera dicho antes y no estuviera seguro de la pronunciación. Estoy diciendo que lo que comenzó como una oportunidad se ha convertido en una obsesión. Eres lo primero en lo que pienso cuando me despierto y lo último antes de dormir. Estás constantemente en mi cabeza, en mi pecho, en mi... Apretó su mano contra su corazón en todas partes. Y sé que no tengo derecho a sentirme así. Sé que soy peligroso y estoy dañado, y que te mereces a alguien mejor, alguien más suave. Pero también soy lo suficientemente egoísta como para quererte de todos modos, güey. Para quererte por completo, para quererte. Lo besé, lo atraje hacia mí por el cuello y lo besé con todo el miedo, el deseo y la necesidad que se habían acumulado durante semanas. Se quedó paralizado durante medio segundo y luego respondió con una intensidad que me dejó sin aliento, con las manos enmarcando mi rostro. Su beso era desesperado, posesivo y de alguna manera reverente, todo al mismo tiempo. Cuando nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. ¿Eso es un sí? Eso es un sí, susurré a todo. El peligro, las complicaciones, la paternidad instantánea para ti. ¿Todo eso? Sí. Su sonrisa era brillante, transformadora. La primera alegría genuina que veía en su rostro desde el hospital. ¿Estás segura? Porque una vez que seas mía, Emma, no te dejaré ir. No comparto. No lo hago. Estoy segura. Lo interrumpí con otro beso. Más suave esta vez. Más dulce. Lo he estado desde que destruiste un acuerdo comercial por un desconocido cubierto de vino. La mejor decisión comercial que he tomado nunca, murmuró contra mis labios. Emma. Una vocecita desde el interior de la habitación nos hizo separarnos. Anna estaba allí de pie, aferrándose a su conejo, con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Me leerás ahora ese cuento? Miré a Constantine, a este hombre que de alguna manera se había convertido en todo mi mundo en cuestión de semanas. Y él asintió. Entramos juntos en la habitación de Anna. Cogí un libro de la estantería, algo sobre una princesa y un dragón, y me senté en la cama con Anna acurrucada a mi lado. Constantine se sentó en la silla junto a nosotros. Su presencia era una calidez constante, una promesa de protección. Leí hasta que los ojos de Anna se cerraron y se quedó dormida con su conejo bajo la barbilla y su manita agarrada a la mía. Constantine la levantó con cuidado, la arropó y nos quedamos juntos observándola dormir. ¿De verdad vamos a hacer esto? Susurré. ¿Convertirnos en una familia? Sí. Me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él. ¿Es aterrador? Por supuesto. Me recosté contra él. Sentí su corazón latiendo con firmeza contra mi espalda, pero también sentí que era lo correcto. De alguna manera, nos quedamos allí, bajo la suave luz de la lamparita, observando dormir a una niña
Dos personas rotas que de alguna manera estaban recomponiendo algo completo a partir de nuestras partes destrozadas. 6 meses después, se finalizó la adopción. Anya Bulov, oficial, legal y permanentemente. Había dejado de tener pesadillas alrededor del tercer mes. Había comenzado a llamarme mamá Emma alrededor del cuarto mes. Había comenzado a reír y jugar y a ser la niña que merecía ser. Constantine era sorprendentemente bueno con ella. Paciente, amable, leía cuentos antes de dormir con la misma concentración intensa que aplicaba a los negocios. Incluso había aprendido a trenzarle el pelo, aunque afirmaba que era más difícil que negociar contratos internacionales. Nos casamos un martes por la tarde en el ayuntamiento, solo nosotros tres y María como testigo, porque Constantine había decidido que estaba cansado de referirse a mí como su asistente, cuando yo era mucho más que eso. El anillo que me deslizó en el dedo costaba lo suficiente como para comprar una casa, pero la mirada en sus ojos cuando dijo, sí quiero, valía infinitamente más. La vida no era perfecta. Constantine seguía teniendo negocios que me mantenían despierta por la noche, seguía operando en esas zonas grises que me incomodaban, pero se había vuelto más cuidadoso, más estratégico, menos dispuesto a correr riesgos ahora que tenía una familia que proteger. La violencia había disminuido. Los negocios legítimos se habían expandido. Poco a poco se estaba convirtiendo en el hombre que Arena había creído que podía ser. Y yo había pasado de ser una camarera invisible a la esposa de uno de los hombres más poderosos de la ciudad y a la madre de una niña brillante, divertida y resistente. Había aprendido que el rescate y la captura podían ser lo mismo, que las jaulas podían elegirse, que a veces la elección peligrosa era la correcta. Un domingo por la mañana, me desperté y encontré a Ana acurrucada entre Constantine y yo, con su cabello oscuro esparcido sobre las almohadas y su conejo bajo el brazo. Constantine ya estaba despierto, mirándonos a las dos con una expresión de amor y protección tan intensa que me hizo doler el pecho. Buenos días, susurré. La mejor mañana, corrigió, buscando mi mano sobre el cuerpo dormido de Ana. Cada mañana contigo es la mejor mañana. Eso es muy sentimental para un hombre de negocios despiadado. Su sonrisa fue lenta, peligrosa, cálida. Me has ablandado, Emma Bulov. Espero que no demasiado. Eso nunca. Se inclinó sobre Ana y me besó suavemente. Lo justo para ser el hombre que tú y Ana os merecéis. Anya se movió, abrió los ojos, nos vio a los dos mirándola y sonrió. ¿Tortitas?, preguntó con esperanza. ¿Tortitas?, asintió Constantine. Y nos levantamos. Esta familia improbable, esta unidad peligrosa, complicada y perfecta que habíamos construido a partir de la tragedia, los uniformes manchados de vino y un encuentro fortuito en un restaurante. Más tarde, mientras veía a Constantine dar la vuelta a las tortitas y a Ana sentada en la encimera ayudándole, pensé en aquella noche en Bellísimo, en la crueldad de Preston y mi humillación, y en el momento en que Constantine había entrado por aquellas puertas y lo había cambiado todo. Pensé que me estaban rescatando. En cambio, me reclamaron. Me capturó un hombre que convirtió su posesividad en protección, su obsesión en devoción, su peligroso mundo en una fortaleza alrededor de la familia que había elegido. Y la mujer que una vez sirvió vino, limpió mesas y vivió en modo de supervivencia. Ella aprendió que a veces la jaula que eliges es el único lugar en el que has sido verdaderamente libre. Me acerqué a Constantine, lo rodeé con mis brazos por detrás y sentí cómo se recostaba en mi abrazo. Ana se rió de algo y el sonido llenó el ático como si fuera música. Te quiero, le susurré al oído. Siempre, dijo. La palabra llevaba el peso de todas las promesas que había hecho y cumplido. Para siempre, Emma. Tú eres mía y yo soy tuyo. Y esto, dijo señalando con un gesto para abarcarlo todo. La cocina, Ana y la vida que habíamos construido. Esto es todo lo que nunca supe que necesitaba. Yo también, dije, y lo sentí de verdad. Afuera, la ciudad se extendía bajo nosotros, brillante y peligrosa, y llena de posibilidades. Pero adentro, en esta fortaleza de cristal y acero y feroz protección, estábamos a salvo, estábamos en casa, estábamos imposible, perfecta y completamente completos.